Bueno, muchachos, continuando con el tema de factor integrante, vamos a considerar el tercer caso en el que el factor integrante depende de las dos variables x y y, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nuestro factor integrante mu de xy sí depende de las dos variables, pero vamos a considerar como hipótesis que nuestro factor integrante se puede escribir como la multiplicación de dos funciones, una función u que depende de x y una función v que depende únicamente de y. ¿Listo? Ahora, como nosotros queremos resolver o queremos hacer que la ecuación diferencial, omitiendo las x y las y, ¿no? Mu por m por dx más mu por n por dy igual a 0 se nos convierta en exacta, entonces lo que estaríamos diciendo es que la derivada parcial de mu por m respecto a y es igual a la derivada parcial de mu por n respecto a x. ¿Listo? Eso sería lo que querríamos, ¿no? Para que sea exacta. Bueno, entonces, con la hipótesis que tenemos de que mu es una función que se puede escribir como multiplicación de dos funciones, entonces nos quedaría que la derivada parcial de u por b por m respecto a y sería igual a la derivada de u por b por n respecto a x. ¿Listo? Bueno, entonces como u solo depende de x, cuando yo estoy derivando este producto, la u me hace las veces de constante. Por lo tanto, al derivar respecto a y, puedo sacar la u de la derivada y me queda derivada de b de v por m respecto a y. Y lo mismo en el otro lado. En este caso, como estoy derivando respecto a x y b solo me depende de y, entonces la b me hace las veces de constante, por lo tanto me queda v por la derivada parcial de u por n respecto a x. Listo. Ahora sí, como tengo unos productos, entonces tengo que tener en cuenta la derivada del producto cuando vaya a sacar estas derivadas parciales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la derivada? La derivada sería u la derivada sería u por m, la derivada de v respecto a y, ¿no? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, derivada de m respecto a y. Y lo mismo al otro lado, me quedaría v por la derivada del producto sería n por la derivada de u respecto a x
más u por la derivada de n respecto a x. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a aplicar distributiva. Me quedaría u por m por la derivada de v respecto a y más u por v por la derivada de m respecto a y igual a v por n por la derivada de u respecto a x más u por v por la derivada de n respecto a x. Pasando únicamente los términos que tienen u por v al lado izquierdo, nos quedaría este término de aquí y este término lo paso al otro lado. Entonces me quedaría u por v por la derivada de m respecto a y menos u por v por la derivada de n respecto a x igual a v por n por la derivada de u respecto a x menos, voy a pasar este término de acá, menos u por m por la derivada de v respecto a y. Bueno, muchachos, entonces voy a dividir todo entre u por b, ¿no? Y me quedaría la derivada de m respecto a y, se cancelaría el u por b, menos, acá también se cancelaría el u por b, me quedaría la derivada de n respecto a x. Igual estoy dividiendo entre u por b, ¿no? Entonces, si yo divido este término entre u por b, me quedaría 1 sobre u por n. La derivada parcial de u respecto a x realmente es una derivada ordinaria porque u solo depende de x. Entonces me queda derivada de u respecto a x menos, estoy dividiendo entre u por b, me quedaría 1 sobre b por m. Y este término de aquí, como b solo depende de y, se me convierte en derivada ordinaria, derivada de v respecto a y. Muy bien. Bueno, entonces escrito como de otra forma, el orden de los factores no altera, me quedaría derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x tiene que ser igual a n por 1 sobre u por la derivada de u respecto a x menos m por 1 sobre v por la derivada de v respecto a y. ¿Listo? Nótese que esto de aquí, como u solo depende de x, entonces todo este término de aquí solo depende de x, ¿no? Entonces vamos a escribirlo como g de x. Entonces g de x sería 1 sobre u por la derivada
de u respecto a x, ¿no? De igual forma, esto de aquí solo debe depender de y, porque v solo depende de y. Entonces nos quedaría que, llamémoslo h de y. H de y sería 1 sobre v por la derivada de v respecto a y. Sin perder el norte, nosotros queremos hallar mu de xy, donde mu de xy es u por v. Entonces, ¿quién sería u y quién sería v? Acá, en esta expresión, separando variables, nos quedaría que g de x por dx es igual a 1 sobre u por du. Y en esta otra expresión, separando variables, nos quedaría que h de y por dy es igual a 1 sobre v por du. Aplicando integral en ambos lados, nos queda que integral de g de x es igual al logaritmo natural de u. Y además nos queda que la integral de h de y por dy es igual al logaritmo natural de v. ¿Listo? Como la idea es hallar u y v, entonces aplicamos exponencial en ambos lados y nos queda que u sería igual a Euler a la integral de g de x y v sería igual a Euler a la integral de h de y. ¿Listo? Bueno, por lo tanto, ¿quién sería mu de xy? Sería la multiplicación de u por v, ¿no? Bueno, es decir, Euler a la integral de g de x por Euler a la integral de h de y por dy. Listo. Bueno, muchachos, esa sería la teoría. Bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo para que practiquemos un poco esto, ¿no? Entonces vamos a señalar aquí para que no nos vayamos a perder. Este sería el u y este sería nuestro b. Y la formulita para usar, que tendríamos que usar para hallar el factor integrante sería esta, ¿no? Bueno, entonces vamos a usarla en el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos resolver la siguiente integral. X por y cuadrado menos y de x más x cuadrado y más x de y igual a 0. Bueno, entonces lo primero, como siempre, es determinar quién es m, quién es n, y si eso no es exacta, quiero aclarar aquí una cosa, no es que siempre se pueda hallar un factor integrante, sobre todo cuando estamos haciendo este caso, no es que siempre se pueda, ¿no? No siempre sea posible. Ustedes deben hacer el proceso y verificar si se puede llegar al factor integrante, ¿no? Entonces quedamos en que m es esto. En caso de que no se pueda hallar el factor integrante, pues hay que buscar como otra forma de resolver la ecuación diferencial.
Listo, esto sería m. N sería x cuadrado y más x. Listo. Entonces sacamos la derivada parcial de m respecto a y. ¿Quién sería la derivada parcial de m respecto a y? Sería 2xy menos 1. Y la derivada parcial de n respecto a x sería 2xy más 1. ¿Listo? Entonces, evidentemente no es exacta por el signo que tienen el 1 en ambas derivadas, ¿no? Es diferente. Entonces, como no es exacta, vamos a intentar hallar un factor integrante, ¿no? Entonces, se supone que uno primero ensaya el factor integrante con el caso 1, caso 2. Yo directamente voy a empezar a ensayar en el caso 3, a ver si puedo encontrar G y H. Entonces, observemos la formulita. dm de y menos dn de x sería 2xy menos 1 menos derivada de n respecto a x, que sería 2xy, el signo cambia, ¿no? También, menos 1. Tiene que ser igual, según esta formulita, a n. Esto de aquí, recordemos que lo llamamos g de x y esto de aquí lo llamamos h de y. ¿Listo? Entonces sería n por g de x menos m por h de y. Entonces, ¿quién es n en nuestro caso? N sería x cuadrado y más x multiplicado por g de x menos m, que sería x y cuadrado menos y multiplicado por h de y. Esta es la forma. ¿Listo? Entonces, ahora realizamos las operaciones en el lado izquierdo. Observen que 2x menos 2x se cancela y menos 1 nos daría como resultado menos 2. Menos 2 igual a x cuadrado y más x por g de x menos x y cuadrado menos y h de y. Entonces el truquito que debemos hacer aquí es siempre en donde tenemos g de x, que es en este lado, factorizar del paréntesis lo que tenga x y en este factorizar y. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces nos queda menos 2. Fíjense que aquí tenemos factor común x, entonces nos queda, factorizamos una x como factor común, listo, entonces aquí nos quedaría entre paréntesis xy más 1 por g de x menos, de aquí podemos factorizar la y y nos queda y por xy menos 1 por h de y. Voy a volver a escribir esto mismo, pero dejando el espacio de g de x y h de y, que recuerden que eso es lo que queremos hallar en este proceso. Entonces nos quedaría menos 2 igual a x por xy más 1. Dejo el espacio para el g de x y seguiría menos y
por XY menos 1 y dejo el espacio para el h de y, que se supone que es lo que queremos hallar. Entonces, ¿cuál es el truquito acá? El truquito acá es que nosotros queremos encontrar un g de x acá, un g de x acá y un h de y acá, de tal manera que todo, al operar todo este lado derecho de la igualdad me quede igual a menos 2. Bueno, entonces lo primero que debo hacer es buscar cómo voy a eliminar esta x de acá. Entonces, ¿cómo eliminaría yo esa x? Pues g de x diría que está sobre x. Esa x lo que haría sería eliminarme esta x de acá. ¿Listo? Bueno, de igual forma, aquí, en el h de y, yo buscaría cómo voy a eliminar esta y. ¿Cómo eliminaría esta y? Pues diría que h de y está sobre y. ¿Listo? Con eso ya se eliminaría el x y el y. Bueno, ahora bien, si ya se eliminaran esos x y esos y, entonces observemos qué nos quedaría al operar si yo pusiera un 1 acá en ambos. ¿Qué nos resultaría al operar los paréntesis? Entonces observen que la x se eliminaría con la x y entonces nos quedaría aquí nos quedaría xy más 1. Y aquí nos quedaría con este menos de aquí, con este menos, nos quedaría menos xy más 1. Es decir, xy menos xy se cancelaría. El xy de aquí con menos xy se cancelaría. Y aquí nos quedaría 1, este menos con este menos daría más 1. Entonces tendríamos 1 más 1 sería 2. ¿Listo? Entonces, aquí en el otro lado me dice que me debe dar menos 2. ¿Qué haríamos para que me dé menos 2? En este caso me está dando más 2. Por lo tanto, tendría que multiplicar por menos. ¿Cómo multiplicaría por menos? Pues ambas funciones g de x y h de y las multiplicaría por menos. Verifiquemos que en este caso efectivamente me da menos 2. Entonces, nos daría x, nos quedaría menos 2, sería igual a esta x con la x de aquí se cancelaría. Este menos cambiaría los signos de todo este paréntesis, me quedaría menos xy menos 1. ¿Listo? Ahora, este menos de aquí con este menos de aquí se me convertirían en menos por menos, más. ¿Listo? Y la y de aquí con la y de aquí se cancela. Es decir, que me quedaría más xy menos 1, ¿no? Bueno, y observamos que efectivamente se cancela el xy y menos 1 sería 2. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de aquí? Que g de x es menos 1 sobre x y que h de y es menos 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, ya hemos hallado g de x y h de y. Dice que tenemos que hallar el factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? Es Euler elevado a la integral de g de x por Euler elevado a la integral de h de y. ¿Listo? O hallamos el u y el b. ¿Quién sería u y b? Entonces, u sería igual a Euler
a la integral de g de x, que es menos 1 sobre x de x, y b es Euler a la integral de menos 1 sobre y por dy. ¿Listo? Entonces acá tenemos que u es igual a Euler a la menos logaritmo natural de x y v sería Euler a la menos logaritmo natural de y. Recuerden que en clase yo les explicaba aquí, esta Euler como tiene exponente negativo, lo paso para abajo para que me quede exponente positivo. Y al pasarlo por abajo, me quedaría 1 sobre Euler a la logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x. No es necesario el valor absoluto porque estoy hallando un factor integrante. Y b me queda 1 sobre Euler a la logaritmo natural de y, que sería y. Es decir, con esto puedo asegurar que nuestro mu de xy es u por b, es decir, 1 sobre x por y, ¿no? 1 sobre x multiplicado por 1 sobre y, quedaría 1 sobre xy. Este es nuestro factor integrante. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos el factor integrante, lo que hacemos es multiplicar la ecuación diferencial que teníamos originalmente, que observémosla aquí, la multiplicamos por 1 sobre xy. A ver, multipliquemos esa ecuación diferencial por 1 sobre xy. Nos quedaría xy cuadrado sobre xy, nos quedaría únicamente y menos y sobre xy, nos quedaría 1 sobre x, porque se cancelaría la y por dx, ¿no? Más x cuadrado y dividido xy, me quedaría x más x sobre xy, me quedaría 1 sobre y por dy igual a 0. ¿Listo? Y ahora esta es la ecuación diferencial que debo resolver. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial ya debe ser exacta. Verifiquemos. Tenemos, ¿quién es m de xy? M de xy sería y menos 1 sobre x. N de xy sería x más 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, la derivada parcial de m respecto a x, perdón, respecto a y, es igual a 1 y la derivada parcial de n respecto a x es igual a 1. Exacta. Esta ecuación diferencial sí es exacta, ¿no? Entonces existe f de xy igual a constante tal que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m, es decir, es igual a y menos 1 sobre x. Entonces,
me quedaría que f de xy es igual a la integral de y menos 1 sobre x por dx. ¿Listo? Vamos a integrar esto respecto a x. Si integro respecto a x, me quedaría que f de xy es igual. La integral de y respecto a x sería y por x, porque la y es como una constante en este caso, ¿no? Menos la integral de 1 sobre x respecto a x sería logaritmo natural de valor absoluto de x, más la constante de integración. Como estoy integrando respecto a x, entonces la constante de integración realmente es una función que depende de y. ¿Listo? Bueno, entonces, además, dice la teoría, que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n de xy. Entonces, pero aquí tengo quién sería f. Entonces, ¿quién sería la derivada de f respecto a y? Sería x más phi' de y. Igual a n, donde n, observemos aquí tenemos n, es x más 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, observen que esta x de aquí se cancelaría con esta x de aquí. Por lo tanto, me quedaría entonces que phi' de y es igual a 1 sobre y. Luego, si aplico integral, me quedaría que phi de y es igual al logaritmo natural de y más una constante k, la constante de integración. Entonces, ¿quién sería f de xy? Miren, f de xy la tenemos por acá. Entonces, f de xy sería igual a y por x menos logaritmo natural de x más phi de y. Pero phi de y es esto. Entonces me quedaría más logaritmo natural de y más k. Y dice la teoría que eso tiene que ser igual a una constante. Como esta constante de aquí con esta constante de aquí siguen siendo constante, entonces la solución solo sería y por x menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y igual a una constante, ¿no? Que de pronto sería mejor escrita así, y por x, por propiedades del logaritmo, como aquí tengo una resta de logaritmo, entonces podría decir que sería más logaritmo natural del que está positivo, que está aquí, y sobre x igual a c. ¿Listo? Y eso sería el tercer caso de factor integrante, ¿no? Entonces, esta sería ya la solución de la ecuación diferencial. Bueno, muchachos, entonces espero que hayamos comprendido el tema. Sin embargo, quiero dejarles como unos ejercicios en los que ustedes puedan practicar esto de
sobre todo el tercer caso de lo que es el factor integrante, ¿no? Entonces voy a dejar estos ejercicios que en el próximo video que les subiré se los resolveré para que no vayan a quedar dudas. La idea es que ustedes lo hagan para que verifiquen si han comprendido lo que se ha tratado acá, ¿no? Entonces, la primera ecuación diferencial que quiero que resolvamos es y por x más 1 por dx más x por y más 1 por dy igual a 0, ¿no? Y la otra ecuación diferencial para resolver es 2x a la 2 más Euler a la menos y por dx más x a la 3 más xy por dy. ¿Listo, muchachos? Entonces estos serían como unos ejercicios. En el próximo video se los voy a resolver para que quede completamente claro. Y en la próxima clase seguiríamos trabajando otro tema, ¿no? No olviden comentar el foro y si tienen alguna duda o si no me escriben a mi correo, ¿no? Que estén muy bien, muchachos.